deten todo lo que estás haciendo en este momento. Sí, todo. Porque lo que estoy a punto de revelarte no es casualidad. Si este video le gusta a ti hoy, si tus ojos están leyendo estas palabras justo ahora, es porque el Arcángel Miguel tiene un mensaje urgente para ti. Pero te advierto algo desde ya, la señal que estás esperando no la llegará como la imaginas. No será un rayo de luz celestial atravesando tu ventana, no será una voz etérea susurrando tu nombre en medio de la noche. Será algo mucho más sutil, mucho más íntimo, y paradójicamente, mucho más poderoso de lo que jamás has experimentado. Sé exactamente por lo que estás pasando. Sé que has estado preguntando, suplicando incluso, por una respuesta clara del universo. Has pedido una señal inequívoca, algo que te confirma que estás en el camino correcto, que tus decisiones tienen sentido, que no estás solo en esta travesía confusa que llamamos vida. Y sé también que has sentido esa frustración punzante cuando las respuestas parecen no llegar, cuando el silencio del cielo se vuelve ensordecedor y comienzas a dudar si realmente está siendo escuchado. Pero aquí está la verdad que nadie te ha dicho hasta ahora. El Arcángel Miguel nunca dejó de responderte. Ni un solo día. Ni una sola hora. La comunicación ha estado fluyendo constantemente entre el reino angelical y tu alma, pero nosotros, como seres humanos atrapados en la densidad de la materia, en el ruido incesante de nuestras mentes, hemos olvidado el lenguaje original del espíritu. Hemos olvidado cómo leer las señales que están escritas no en palabras, sino en sincronicidades, en sensaciones, en esos momentos extraños que descartas como coincidencia. Hace exactamente 3 días, el Arcángel Miguel inició un protocolo especial de comunicación. Si estás viendo esto hoy, significa que tu nombre está en la lista de almas que recibirán la señal definitiva en las próximas 24 horas. No estoy hablando en sentido figurado. Estoy hablando de un evento real, tangible, que marchará un antes y un después en tu comprensión espiritual. Pero para que puedas reconocerlo cuando suceda, necesitas entender primero cómo funciona realmente la comunicación angelical. Los ángeles, y especialmente el Arcángel Miguel, no operan bajo las leyes de la comunicación humana. Ellos no pueden simplemente materializarse en tu sala y entregarte un mensaje escrito en papel dorado. El universo tiene sus propias leyes, y una de ellas es que la intervención directa violaría tu libre albedrío, ese regalo sagrado que te fue otorgado desde el momento en que tu alma decidió experimentar esta dimensión física. Entonces, ¿cómo se comunican? A través del tejido mismo de la realidad. Piensa en tu vida como un océano. La superficie es tu conciencia despierta. Todo aquello de lo que eres consciente en tu día a día, tus pensamientos, tus preocupaciones, tu lista interminable de pendientes. Pero debajo de esa superficie existe un vasto universo de información. Existe la corriente profunda de tu intuición, existen las mareas de la sincronicidad, existen los susurros silenciosos de tu alma que conoce verdades que tu mente racional aún no puede comprender. El Arcángel Miguel trabaja en esas profundidades. Él mueve las corrientes, ajusta las mareas, y espera pacientemente a que tú aprendas a sumergirte más allá de la superficie. La señal que recibirás hoy no será obvia. Y eso es precisamente lo que la hace tan poderosa. Porque las señales obvias alimentan tu ego, te hacen sentir especial por un momento, pero no transforman tu alma. Las señales sutiles,
esas que requieren que estés presenta, que estés atento, que confíes en tu percepción interna incluso cuando tu mente racional grita que estás imaginando cosas, esas son las señales que realmente cambian tu frecuencia vibratoria. Déjame contarte cómo se manifestará. La primera forma es a través de una interrupción inesperada. Estarás haciendo algo completamente mundano, preparando café, caminando hacia tu auto, escribiendo un mensaje, y de repente algo te interrumpirá. Puede ser una ladada de alguien en quien no has pensado en meses. Puede ser que se te caiga algo y al recogerlo notas algo que nunca habías visto antes. Puede ser un pensamiento tan claro, tan cristalino, que atraviese tu mente como un relámpago. La mayoría de las personas descartan estos momentos como distracciones. Pero tú, ahora que sabes lo que buscas, reconocerás que esa interrupción no fue aleatoria. Fue cuidadosamente orquestada por Miguel para sacarte, aunque si por un segundo, del piloto automático en el que navegas tu vida. La segunda forma es a través de una repetición imposible. Verás o escucharás algo 3 veces en las próximas horas. Puede ser un número, puede ser una palabra, puede ser un nombre, puede ser un símbolo. La primera vez lo notarás. La segunda vez pensarás que curioso. Pero la tercera vez, si estás prestando atención, sentirás ese escalofrío que recorre tu columna vertebral, esa certeza interna de que esto no es coincidencia. Miguel USA la repetición porque nuestra mente humana está programada para notar patrones. Es un lenguaje que trasciende culturas, idiomas y creencias. 3 es el número de la manifestación divina, de la Trinidad Sagrada presente en casi todas las tradiciones espirituales. Cuando algo se repite 3 veces, el universo está gritando, no susurrando. La tercera forma, y quizás la más impactante, es a través de un encuentro humano. Alguien te dirá algo hoy. Puede ser un completo extraño, puede ser tu vecino, puede ser alguien en las redes sociales. Y esa persona, sin saber absolutamente nada sobre tu situación actual, sin conocer tus luchas internas, dirá exactamente las palabras que necesitas escuchar. Las palabras que has estado rogando recibir. No será una conversación profunda necesariamente. Podría ser un comentario casual, una frase al pasar. Pero cuando lo escuches, tu corazón lo reconocerá. Sentirás como algo dentro de ti se acomoda, como cuando una pieza de rompecabezas encaja perfectamente en su lugar. Miguel USA a los humanos como mensajeros más frecuentemente de lo que imaginamos. Porque no estamos separados del plan divino, somos parte integral de él. Cada persona que cruza tu camino es una posible portadora de luz, una posible extensión del amor angelical. Ahora, hablemos de por qué hoy. Por qué no ayer, no mañana, sino específicamente hoy. El universo funciona en ciclos, en ritmos que van mucho más allá de nuestros calendarios humanos. Tu alma está atravesando en este momento un portal de transformación. Has estado en un periodo de preparación, aunque no lo hayas llamado así. Todas esas noches de insomnio donde tu mente no para de dar vueltas, todos esos momentos de duda paralizante, todos esos instantes donde te has sentido completamente perdido, no fueron castigos. Fueron el proceso de demolición necesario antes de la reconstrucción. El arcángel Miguel no destruye, pero sí es el guerrero celestial que ayuda a desmantelar las estructuras internas obsoletas que ya no te sirven.
has estado soltando, aunque no haya sido consciente de ello. Has estado librando viejas versiones de ti mismo, antiguos sistemas de creencias, relaciones que se sostienen más por costumbre que por resonancia verdadera. Y hoy marca un punto de inflexión. Hay tu frecuencia vibratoria alcanza un nivel donde finalmente puedes recibir información que antes habría sido demasiado para tu sistema procesar. Es como cuando un músico novato intenta tocar una sinfonía compleja, simplemente no tiene todavía la habilidad técnica ni la sensibilidad desarrollada para ejecutarla. Pero después de años de práctica, esa misma sinfonía fluye a través de él con gracia y naturalidad. Tú has estado practicando, incluso sin saberlo. El número angelical asociado con esta señal que recibirás hoy es el 1111. 1111, la puerta dimensional más poderosa en numerología espiritual. Algunos de ustedes ya han estado viendo este número repetidamente. Si es tu caso, confirma que estás exactamente en el timeline correcto. El 1111 representa el despertar de la conciencia, el momento donde el alma encarnada recuerda quién es realmente más allá de las limitaciones del cuerpo físico. Representa también la capacidad de manifestación acelerada. Lo que antes te tomaba meses o años materializar, ahora puede manifestarse en días o semanas. Pero con ese poder acelerado viene también una responsabilidad mayor. Tus pensamientos, tus palabras, tus intenciones, tienen ahora un peso creativo más potente. Miguel te está entregando hoy no solo una señal, sino una llave. Una llave que abre puertas que han permanecido cerradas, que activa códigos dormidos en tu ADN espiritual. Ahora, seamos prácticos. Porque la espiritualidad sin aplicación práctica es solo fantasía escapista. Cuando recibas la señal hoy, y la recibirás, lo primero que debes hacer es detenerte. Literalmente detener lo que estás haciendo. Respira 3 veces profundamente. Esto no es un ritual místico complicado, es simplemente una forma de anclar el momento en tu conciencia. La mayoría de las personas reciben señales divinas constantemente pero las dejan pasar porque están demasiado atrapadas en la velocidad frenética de la vida moderna. 3 respiraciones profundas actúan como un celo energético que le dais al universo. Estoy prestando atención, estoy presente, estoy listo para recibir. Lo segundo que debes hacer es preguntar. Pero no preguntes con tu mente, pregunta con tu corazón. La mente hará 1000 preguntas simultáneas, analizará, dudará, buscará explicaciones lógicas. El corazón hace solo una pregunta, ¿qué necesito entender de este momento? Y esa pregunta, cuando se formula desde el espacio del corazón, siempre recibe respuesta. Puede que la respuesta no llegue en palabras. Puede llegar como una sensación de paz, como una certeza repentina, como una imagen mental, como un recuerdo olvidado que de pronto cobra un significado completamente nuevo. El tercer paso es la gratitud. Y aquí es donde la mayoría comete un error fatal. Esperan a que la situación se resuelva completamente antes de agradecer. Esperan a tener el trabajo, a recuperar la relación, a sanar la enfermedad, a recibir el dinero. Pero la gratitud anticipada es el acelerador más poderoso de la manifestación. Cuando agradeces al Arcángel Miguel por la señal en el momento en que la recibes, incluso si tu mente todavía no entiende completamente su significado, estás declarando tu confianza en el plan divino. Estás diciendo, confío en que esto es para mi mayor bien,
incluso si no puedo ver todavía el panorama completo. Y esa confianza, ese acto de fe radical, es exactamente lo que permite que la siguiente fase de tu camino se despliegue. Hay algo más que debo advertirte. Cuando comiences a operar en esta frecuencia elevada de comunicación angelical, tu vida externa podría parecer caótica temporalmente. Esto sucede porque el universo necesita reorganizar las circunstancias físicas para alinearlas con tu nueva frecuencia interna. Personas pueden alejarse, situaciones pueden colapsar, planes pueden desmoronarse. Y tu mente gritará, esto no se parece a una bendición, esto se parece a un desastre. Pero tu alma, esa parte sabia de ti que existe más allá del tiempo y el espacio, sabrá que es exactamente lo opuesto. Es el universo limpiando el camino, removiendo los obstáculos que tu limitada perspectiva humana no podía ver como obstáculos. El arcángel Miguel es conocido como el príncipe de los arcángeles, el guerrero de la luz, el protector de almas. Pero lo que muchos no entienden es que su protección no significa que te envuelve en algodón y te aísla de toda dificultad. Su protección significa que te fortalece desde adentro para que puedas enfrentar lo que sí que tu camino requiera. Te da la espada de la verdad, no para atachar a otros, sino para cortar las ilusiones que te mantienen prisionero. Te da el escudo de la fe, no para esconderte del mundo, sino para moverte a través de él sin absorber la negatividad y el caos que a veces lo caracterizan. La señal que recibirás hoy es personal, absolutamente única para ti. Por eso no puedo decirte exactamente cómo se verá. Nadie puede. Los videos que prometen que si ves tal cosa significa exactamente esto, están simplificando un proceso que es infinitamente más sofisticado y personalizado. Tu alma tiene un idioma propio, una frecuencia única, y Miguel habla ese idioma con fluidez perfecta. Lo que es una señal profunda para ti podría ser completamente intrascendente para otra persona, y viceversa. Por eso es tan crucial que desarrolles tu propia intuición, tu propio sistema de interpretación interno. Permíteme compartir algo que cambiará tu perspectiva sobre las señales angelicales. No están diseñadas para darte respuestas definitivas sobre qué hacer. Están diseñadas para recordarte quién eres. Porque cuando recuerdas tu verdadera naturaleza, cuando reconectas con esa esencia divina que existe en tu núcleo, las decisiones correctas se vuelven obvias. No necesitas un manual de instrucciones. De tal lado cuando estás operando desde tu centro de poder interno, las respuestas fluyen naturalmente porque estás alineado con tu verdad. Entonces, cuando Miguel te envía la señal hoy, no la desperdicies preguntando, ¿debo tomar este trabajo? ¿Debo terminar esta relación? ¿Debo mudarme a otra ciudad? En lugar de eso, pregunta, ¿qué está revelando esta señal sobre mi verdadera naturaleza? ¿Qué aspecto de mi poder interno estoy lista o listo para reclamar? ¿Qué vieja historia sobre mí mismo necesito dejar insinyur? Esas preguntas tocan la raíz, no solo las ramas superficiales de tu experiencia. Y aquí hay algo hermoso que quiero que comprendas. El hecho de que estés aquí, el hecho de que hayas dedicado estos minutos a escuchar estas palabras, ya es parte de la señal. Piénsalo. De millones de videos disponibles en este momento, de infinitas formas en que podrías estar usando tu tiempo ahora mismo, legaste exactamente aquí. Tu alma te guió a esta información porque estás lista, porque estás listo.
El universo no opera en accidentes. Cada clic, cada decisión aparentemente insignificante, es parte de una coreografía cósmica mucho más compleja de lo que podemos comprender con nuestra mente limitada. Hay un concepto en física cuántica llamado entrelazamiento. Básicamente, dos partículas pueden estar conectadas de tal manera que lo que le sucede a una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia que la separa. Tú y el arcángel Miguel están entrelazados de esa manera. Cada pensamiento que tiene sobre él, cada vez que pide su ayuda, cada momento en que invoque su presencia, creas una conexión cuántica que trasciende el espacio y el tiempo. Y esa conexión se fortalece cada vez que actúa según la guía que recibes, cada vez que confías aunque no tengas todas las pruebas, cada vez que das un paso de fe hacia lo desconocido. La señal de hoy es también una prueba. No una prueba en el sentido de que Miguel está evaluándote para ver si eres digno. Eso es una proyección del ego humano en lo divino. Es una prueba en el sentido de una demostración. El universo te está demostrando que la comunicación es real, que no estás loco por creer en estas cosas, que tu intuición y tu sensibilidad espiritual son dones, no debilidades. En un mundo que premia el escepticismo y ridiculiza lo místico, mantener tu conexión con lo divino es un acto de valentía tremenda. Y esa valentía está siendo reconocida hoy. Quiero que entiendas algo sobre el timing divino. Para ti, este puede sentirse como el momento más desesperado, como si le elevaras una eternidad esperando respuestas. Pero desde la perspectiva del alma, desde el punto de vista de tu recorrido evolutivo a través de múltiples vidas y dimensiones, este es el momento perfecto. Has tenido que vivir exactamente lo que has vivido para estar en la frecuencia necesaria para recibir esta información. Si te hubiera legado antes, tu sistema habría rechazado, tu mente la habría descartado, tu corazón no habría estado suficientemente abierto para aceptarla. Entonces respira. Suelta esa ansiedad que te dais que legaste tarde, que perdiste tu oportunidad, que el barco ya zarpó sin ti. Ese es el miedo hablando, y el miedo es solo amor que ha olvidado su verdadera naturaleza. Estás exactamente donde necesitas estar. Y la señal que recibirás hoy confirmará esto de una manera que ninguna palabra mía podría hacer. Antes de terminar, quiero dejarte con una práctica simple pero poderosa. Esta noche, antes de dormir, coloca tu mano sobre tu corazón. Sienta el latido constante, ese ritmo que ha estado contigo desde antes de que nacieras y que continuará hasta tu último aliento en este cuerpo. Y en silencio, mentalmente, di estas palabras, Arcángel Miguel, gracias por la señal que recibí hoy. Gracias por tu guía constante. Confío en el camino que se despliega ante mí. No importa si tu mente piensa que no viste ninguna señal. Tu alma la reconoció, y este simple acto de gratitud la ancla más profundamente en tu conciencia. En los próximos días y semanas, observarás cambios. Algunos sutiles, algunos dramáticos. Puertas que estaban cerradas comenzarán a abrirse. Personas alineadas con tu nueva frecuencia entrarán en tu vida. Oportunidades que antes ni siquiera estaban en tu radar se presentarán. Y aunque tu viejo yo, ese yo temeroso acostumbrado al control, quiera aferrarse a las estructuras conocidas, tu nuevo yo, ese yo despierto que está emergiendo, sabrá que es momento de saltar. Momento de confiar. Momento de volar.
El Arcángel Miguel camina contigo, no delante de ti dictando cada paso, no detrás de ti empujándote contra tu voluntad, sino a tu lado, como el compañero más fiel y poderoso que jamás podrías imaginar. Su espada de luz corta las cadenas invisibles que te ataban a versiones obsoletas de ti mismo. Su escudo de protección te rodea cuando atraviesas territorios desconocidos. Su amor incondicional te sostiene cuando sientes que ya no puedes más. La señal lega hoy. Ábrele la puerta cuando toque. Y recuerda, no será como la imaginabas. Será mejor.